Hola hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes. Agradezco mucho a Dios esta oportunidad y a la hermana Laura por la invitación que me hace a participar nuevamente en estas enseñanzas y pues hablar acerca de las muchas emociones que aquejan a nuestra vida. Y pues yo escogí la melancolía. Tal vez en algún momento todas hemos pasado por un estado de ánimo pues melancólico. Y bien, pues quiero que oremos primeramente. Oramos, Dios y Padre eterno, agradecemos la oportunidad que nos das de poder estar vivos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque nos confortas. Y Señor, pedimos que bendigas esta enseñanza, que sea de bendición a quien puede escucharla, Señor, y ayúdame, Señor, para que tú hables a través de mí. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces el tema que elegí fue melancolía, y primeramente quiero pues dar una definición de lo que es la melancolía. Pues es un estado anímico permanente, vago y sosegado de tristeza y desinterés que surge por causas físicas o morales, por lo general de leve importancia. La melancolía pues es un sentimiento caracterizado por un estado de profunda tristeza que se manifiesta en los individuos como desánimo, abatimiento y apatía ante las cosas y la vida. Y la melancolía en este sentido supone una tendencia hacia los pensamientos tristes y pesimistas, una permanente sensación de minusvalía y una fijación constante en las carencias propias, así como la pérdida de interés por los asuntos afectivos. Y la melancolía nace por diversos motivos, porque no estamos contentos con nosotras mismas, por insatisfacción en la vida, porque creemos que necesitamos cosas que no podremos obtener. De ahí que la melancolía tenga implícita una no aceptación de nuestro presente y una propensión a restarle valor a nuestros logros. Esta palabra se deriva del latín, que es melancolía o melancholia, que significa bilis negra o atrabilis. Esta denominación tiene origen en la teoría de los 4 humores. Yo creo que todos hemos en algún momento escuchado de los 4 humores o los 4 temperamentos, que fue concebida esta teoría por los antiguos griegos para explicar el origen de las enfermedades y los cambios de temperamento en los individuos, así dependiendo de la influencia mayor de uno de los líquidos corporales en el organismo de una persona. Los individuos podían clasificarse como sanguíneos, la sangre, flemáticos, la flema, coléricos, bilis amarilla, y melancólicos, bilis negra. En este sentido era la bilis negra la que en las personas provocaba el comportamiento triste, abatido y apático que caracteriza a los individuos melancólicos. Creo que no es posible hablar de melancolía sin tocar el tema del temperamento melancólico, ya que son estas personas que mayormente padecen a menudo o presentan un estado de ánimo melancólico. Creo que es necesario mencionar que todos en algún momento hemos experimentado la melancolía, unos más que otros. Sin embargo, algunas personas que quizás tenemos que lidiar con la melancolía casi todo el tiempo, que si estamos tristes por el clima, que por el aire, que el sol, bueno, todo nuestro alrededor a veces nos pone melancólicos, nos pone en un estado de ánimo triste o desanimado, y bueno, quiero que echemos un vistazo al temperamento melancólico y ver las debilidades que tiene este temperamento, o los estudios que se han hecho acerca de ello. Quiero que leamos a Romanos
7:24. Si tiene su Biblia por ahí, puede ayudarme con, léalo usted también ahí. Romanos 7:24 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol Pablo decía en un grito de desesperación que brotaba del corazón de toda persona sincera que lamenta sus debilidades. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo lleno de debilidades? Y efectivamente el temperamento pues puede ser cambiado. Nacemos con él, pero puede ser cambiado. No hay duda que así es. 2 Corintios 5:17, quizás es un pasaje muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ya que el temperamento constituye nuestra vieja naturaleza. Lo que necesitamos es una nueva naturaleza, y esa se adquiere cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos entregar todo nuestro corazón. Entonces, el apóstol Pedro podía hablar de este tema por experiencia personal, pues su temperamento cambió espectacularmente al recibir la nueva naturaleza, ¿sí? Ahí en 2 de Pedro 1:4. Ahí puede buscarlo en su Biblia. 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces llegaste a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? Que hemos nacido de nuevo por fe en Jesucristo. Entonces, pues cierto es que algunos pocos individuos con gran fuerza de voluntad y dominio de sí mismos logran cambiar algunos aspectos de su temperamento y gran parte de su conducta, pero no logran curar todas sus debilidades. Aún ellos han caído en sus vicios habituales y dominantes. Satanás conoce muy bien cuáles son nuestras principales debilidades temperamentales, y no dudemos un instante de que usará su poder para derrotarnos. Su mayor deleite con respecto a los cristianos es vernos derrotados por nuestras propias debilidades. Sin embargo, pues podemos lograr la victoria por medio de Jesucristo, cuyo Espíritu puede hacer que todas las cosas sean nuevas en la vida del creyente. Y pues debemos admitir que no todos los cristianos experimentan este poder transformador. Podríamos interrogar a un esposo, a una esposa convertidos, y en algunos casos aún los niños. Y pues duele admitir que la mayoría de los cristianos no experimentan una completa transformación de sus temperamentos, y la razón resalta a la vista. El cristiano no ha permanecido en una constante relación con Jesucristo, como lo dice Juan 15:1-14. Ahí lo podemos leer, si gusta usted puede leerlo, pero nos da la importancia de poder permanecer en el Señor. Dice: si no permanecéis en mí, nada podéis hacer, ¿sí? Pero esto no altera el hecho de que en el preciso instante en que la persona recibe a Jesucristo, recibe al mismo tiempo la nueva naturaleza que le posibilita ser suya la afirmación de que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, pero solo lo vamos a lograr cambiar todas nuestras debilidades a través de Jesucristo,
y dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Bien, quiero que ver un poco acerca de lo que es este temperamento melancólico. Y bueno, porque a veces la pasamos tristes sin razón alguna, o por la más mínima razón ya estamos tristes, desanimados. Sí, como les decía, pues hablar de melancolía pues es hablar de este temperamento, y quizás todos hemos pasado por un estado de ánimo así, pero algunos se carga más que en otros. Entonces se habla del temperamento negro u oscuro para referirse pues al temperamento melancólico, y es el más exquisito de todos los temperamentos porque es un perfeccionista analítico con tendencia al autosacrificio y emocionalmente hipersensible. Nadie como él para apreciar las artes. Inclinado por naturaleza, ser introvertido, su humor es cambiante porque habitualmente lo dominan sus emociones. A veces su disposición de ánimo lo lleva hasta el éxtasis y lo hace actuar como un extrovertido, pero en otras ocasiones anda triste y deprimido, y durante esos periodos se retrae y se vuelve antagónico en gran sumo. Tal vez usted se identifique mucho con esta parte de este temperamento, pero también es un amigo fiel. Pero a diferencia de otro temperamento como el sanguíneo, le cuesta ser amigos. No toma la iniciativa para saludar a la gente y espera más bien a que sean las otras personas que lo busquen. Y habitualmente una persona o la mujer melancólica encuentra sentido a la vida a través del sacrificio personal. Pareciera que siente el placer de estar triste y con frecuencia elige una difícil vocación que extrañe un gran sacrificio personal. Una vez tomada la decisión, tiende a ser concienzudo y persistente en la persecución del objetivo, para perseguir el objetivo, y es casi seguro que lo hará a la perfección. Y bueno, estas son algunas de las cosas del temperamento melancólico. Y bueno, también pues tal vez sea el de conducta más responsable de todos los tipos temperamentales, porque sus tendencias perfeccionistas no le permiten desentenderse de sus obligaciones ni dejar librados a su suerte a los que dependen de él. Algunos desengaños que pueden haber experimentado lo hacen renuente a tomar a las personas por lo que son, pero eso se muestra desconfiado cuando las personas se le aproximan o cuando lo colman de atenciones. Y bueno, lo más que podríamos decir del temperamento melancólico es que puede cambiar de estado de ánimo muy rápido. Sí, puede estar contento, llegar a estar emocionalmente bien, y de repente pasar hasta una mosca delante de él y volverse de lo más triste, ¿sí? Entonces es un poco, podríamos decir que no se entiende su estado de ánimo incomprensible y cambiante, pero pues el Señor puede ayudarle. Si usted tiene muy seguido presenta el estado de ánimo melancólico, Dios puede ayudarle. Dios puede, como lo mencioné al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ¿sí? Solo tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Lo más importante en la vida de cualquier cristiano es contar con la plenitud del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, separados de mí no puedes hacer nada. Cristo mora en los creyentes, en la persona del Espíritu Santo. De ahí que si estamos llenos de su Espíritu,
obra fecundamente a través nuestro. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, somos improductivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? A veces, Satanás coloca obstáculos en el camino del hombre. El primero es procurar evitar que la persona que reciba a Cristo como Salvador, si fracasa en esto, trata de que no entienda la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Si a pesar de sus esfuerzos, en contrario, la persona se convierte, Satanás tiene dos maneras de abordarlo. Hace todo lo posible para que las personas asocien la idea de estar llenos del Espíritu con excesos emocionales, o de lo contrario se va al otro extremo del movimiento pendular, tratando de que ignoren totalmente la existencia del Espíritu Santo. Una de las falsas emociones en boga, nacida de la enseñanza de alguna gente y no de la palabra de Dios, es que se produce una sensación especial cuando se recibe la plenitud del Espíritu Santo. Antes de explicar cómo se adquiere esa plenitud, pues debemos de ver en la Biblia, de ver una enseñanza bíblica que permita cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y bien, pues sí es cierto que los estados de ánimo, y especialmente nosotros las mujeres, pues son bastantes. Pues podríamos decir que pues no nos entiende nadie, y nadie nunca, ni siquiera nosotras mismas a veces comprendemos o entendemos nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, porque estamos tristes o porque enojadas, bueno, infinidad de cosas, y usted puede entenderlo muy bien. Pero debemos ser llenos del Espíritu Santo para que todas estas emociones, todo lo que sentimos, pues el Señor nos ayude, y todas esas debilidades podamos vencerlas. Ahora, ¿qué podemos esperar cuando somos llenos del Espíritu Santo? Ahí Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo, los 9 componentes temperamentales característicos de la vida llenas del Espíritu, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio de sí mismo, ¿sí? Un corazón gozoso, ¿sí? Lo podemos ver ahí vayamos allá a Efesios 5, 18 en su Biblia. Efesios 5, 18 y al 21 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, un corazón gozoso y agradecido, y un espíritu sumiso. Cuando el Espíritu Santo llena la vida de una creyente, de un cristiano, y la Biblia nos dice que le dará un corazón canoro y agradecido, un corazón gozoso, un espíritu sumiso, independiente de las circunstancias. Todo esto no son cualidades de la naturaleza humana, por lo cual solamente podemos apropiárnoslas si contamos con la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es capaz de cambiar el corazón entristecido o triste y transformándolo en un corazón que canta y alaba a Dios. También tiene la facultad de transformar el espíritu rebelde del hombre, aumentando su fe a tal grado que lo convenza de que la vida radiante es la vida subordinada a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo también nos da poder para ser testigos. Primero, someternos a la voluntad de Dios, someternos a la voluntad del Espíritu, dejar que Él transforme nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, y que le dé todo ese lo cambie a lo contrario, a ser un espíritu, en lugar de triste, que esté alegre, en lugar de desanimado, que esté animado, en lugar de melancólico, pues que sea todo lo contrario, y que todas esas buenas cualidades del temperamento melancólico puedan ser usadas
a su máximo para Dios. Entonces, ¿cómo debemos ser henchidos con el Espíritu Santo? El ser henchido del Espíritu Santo no es una disposición opcional en la vida del cristiano, sino un mandamiento de Dios. Efesios 5:18 dice, antes bien ser llenos del Espíritu. Se nos dice que no debemos embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu. Es una afirmación en modo imperativo y por ello debemos tomarlo como un mandamiento. Dios jamás pretende lo imposible con sus mandamientos, por lo tanto, si nos ordena, como lo hace aquí en este pasaje, que seamos llenos del Espíritu Santo, tiene que ser factible y podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, podemos hacer todo esto y dejar que el Señor transforme nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué más? Podemos decir muchas cosas de todo este tema y de cómo Dios transforma cada uno de nuestros estados de ánimo o temperamentos o vieja naturaleza. Y creo que aunque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, a veces esas debilidades de nuestra vieja naturaleza salen a flote y nuestros estados de ánimo pues también. Sí, pero Dios puede transformar su vida, puede transformar nuestra vida, nuestro temperamento, puede transformar nuestro estado de ánimo y cambiarlo, ¿sí? Y hacerlo para su honra y su gloria, ¿sí? Solamente que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, hacernos un examen de conciencia, pedir perdón por nuestros pecados y dejar que el Espíritu Santo nos llene, someternos a Dios. Vamos a leer allí Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice de la siguiente manera, Romanos 6:11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, debemos tener un total sometimiento a Dios, dejar que el Espíritu Santo llene nuestra vida, cambie todas nuestras debilidades y ponernos a la disposición de Dios para hacer todo aquello que el Espíritu Santo nos ordene. Si nos negamos a hacer lo que Dios quiere que seamos o no ejecutar lo que Dios quiere que hagamos, estamos resistiendo a Dios, que es una manera de poner límites al Espíritu de Dios. Entonces no cometamos el error de tener miedo de entregarnos a Dios, sino que dejemos que Él guíe nuestra vida, que nos llene y pues que Él nos ayude en todas nuestras debilidades y que nuestro estado de ánimo melancólico pueda dar un cambio y ese temperamento melancólico pueda dar un giro y que todas esas, porque podríamos pasar mucho tiempo hablando de este temperamento con todas sus cualidades tan bonitas que tiene, pero también sus debilidades que a veces no deja que esas cualidades positivas sean usadas por Dios. Pero dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas y que Él cambie y transforme nuestro temperamento. Pues muchas gracias, hermanas. Dios les bendiga.